Perfecto. Bueno, todo bien entonces. Bueno, vamos a tener entonces la última clase antes del parcial. Recuerden que es el viernes en la sede de Avellaneda. Traten de llegar un poquito antes, lo más temprano que puedan en realidad. Así empezamos justo a las 9 y terminamos lo antes posible también. Y aparte por si se pierden o no encuentran el lugar. Así que hagan un esfuerzo de ir lo más temprano posible. Yo también, por supuesto, voy a intentar lo mismo. Es un viaje bastante largo para mí. Bueno, habíamos quedado entonces en ver algo de Bambeniz hoy. Eh, ya saben que es el tema que voy a escribir acá. Bambeniz. Hay dos artículos de Bambeniz, igual voy a hacer una pequeña introducción porque nos interesa ver qué pasa ahora con este nuevo autor en relación con lo que veníamos viendo antes, porque tiene cosas en común con ambos, pero sobre todo con Saussure, porque es un continuador de Saussure. Lo que pasa es que él nota que a Saussure le falta algo justamente, que es lo que solamente había anunciado de una manera lateral, de una manera provisoria, que era una especie de lingüística del habla. Eh, en otro artículo que nosotros no damos en estos cuatrimestres, no hemos dado, pero solíamos dar en la época presencial, que se llama Semiología de la Lengua, Benveniste habla justamente de que hay dos aspectos para estudiar dos aspectos de la lengua y dos formas de estudiarla también. Uno que es el aspecto que se llama semiótico, que coincide estrictamente con lo que propone Saussure, que es el estudio de la lengua como sistema en sus relaciones internas, las relaciones de los signos entre sí, etc. Y otro aspecto que se llama semántico o semántica, como parte de la lengua, que ya tiene que ver con el funcionamiento del significado en la comunicación. Y esta es justamente la parte que Saussure había dicho, bueno, a mí no me interesa, la lingüística estudia la lengua, pero también podría haber una lingüística del habla, es decir, una lingüística de los hechos concretos en que la lengua es utilizada por los hablantes. Y eso efectivamente es lo que Benveniste viene a decir, no a negar la existencia del aspecto semiótico, del aspecto que Saussure plantea como propio de la lengua, sino a agregarle a ese aspecto lo que tiene que ver con el funcionamiento. Y en ese sentido va a tomar el tema de la comunicación, desde varios puntos de vista. Uno, en este caso, el artículo, el aparato formal de la enunciación, y desde otro punto de vista, en el otro artículo, que es de la subjetividad en el lenguaje. Son los dos artículos de Benveniste. Yo voy a tratar de dar los dos en la medida de lo posible, por lo menos lo más importante de ambos, porque son muy breves y tratar de explicar a qué se refiere cada uno en cada uno de ellos, ¿no? Pero esta introducción es importante porque nos remite, digamos, un poco a lo que efectivamente a Saussure le falta, solo que no desde el punto de vista totalmente opuesto, que es el de Bakhtin. Bakhtin directamente habla de la comunicación como productora de sentido. Es decir, el sentido se produce en el enunciado, en el intercambio de enunciados, en la presencia del autor que se expresa a través de sus enunciados hacia un destinatario. Y ahí se produce el significado. Curiosamente, vamos a ver en Benveniste también una gran importancia en esta relación yo-tú, esta relación entre la primera persona y la segunda persona. Eso también va a estar presente en Benveniste, más en el segundo artículo, de una manera
relativamente parecida a Bakhtin en cuanto a su importancia, más que nada, pero no exactamente igual. Es decir, Benveniste es como si se quiere un mediador o un punto intermedio en realidad entre lo que hemos visto de Saussure y lo que hemos visto de Bakhtin. En el aparato formal de la enunciación, justamente, él define la enunciación como el hecho de que un hablante se apropie de la lengua y la ponga a funcionar, es decir, la utilice en un contexto concreto de comunicación, podríamos decir, pero en todo caso en un contexto concreto va a significar acá justamente la presencia de sujetos, podríamos decir personas, aunque después vamos a ver que es un poquito más complicado, pero eh, podemos decir personas situadas en un tiempo y en un espacio determinados. Esto es algo concreto. Y esa es la enunciación. La enunciación es la producción de enunciados. ¿Sí? Ya habíamos adelantado esto en la clase pasada porque en Bakhtin no aparece la noción de enunciación. Habla de enunciados solamente, pero si hay enunciados, tiene que haber enunciación por una cuestión de nomenclatura, de nombre, de definición. La enunciación va a ser el acto, el hecho de producir enunciados. Y el enunciado va a ser el resultado tangible, perceptible, de ese hecho que es la enunciación, que es un hecho único. Ya habíamos visto de alguna manera que el enunciado también es único. Lo habíamos visto porque decíamos que un enunciado, por más que se parezca a otro, se parece desde el punto de vista gramatical, quizás, oracional, pero en tanto enunciado es único, porque hay que ver qué intención tiene el autor al proferir ese enunciado, al emitir ese enunciado. Bueno, Benveniste también va a agregar eso, esa cualidad que tiene la enunciación, de ser una especie de acontecimiento histórico. Histórico justamente en el sentido de puntual. Los acontecimientos históricos, ustedes saben que son únicos. No hay acontecimientos históricos iguales a otros. Pueden ser parecidos, pero en realidad son únicos. Entonces, esta clase, por ejemplo, que estamos teniendo ahora, es única. No se repite, ¿sí? Por lo menos tal cual, más allá de que esté grabada. Porque aunque esté grabada, si ustedes después la van a ver otra vez, o si alguien la ve otra vez, o si yo mismo la puedo ver otra vez, no es exactamente la misma porque cambia algo del contexto. Por ejemplo, el tiempo. ¿Sí? No es lo mismo hoy que mañana, no es lo mismo hoy que la semana que viene, no es lo mismo hoy, ahora, que el año que viene. Cambia algo importante del contexto, que es el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso hace que cambie la enunciación. Y si cambia la enunciación, también algo cambia en el enunciado. Entonces, repito, la definición que da Benveniste de la eh, enunciación es este acto de apropiación. El hablante, cada uno de nosotros, se apropia de la lengua, es decir, la hace suya y la utiliza. ¿Sí? La utiliza, bueno, supongamos para comunicarse, entre otras cosas, ¿no? Para por lo menos emitir enunciados. Y esos enunciados son los que efectivamente quedan como una huella o un conjunto de huellas de esa enunciación que queda perdida, porque un hecho, por supuesto, una vez que ocurre, se pierde. Se pierde en el tiempo, se pierde en el espacio y solamente quedan las huellas que ha dejado, que también, por supuesto, con el tiempo se podrían perder. Por ejemplo, esta grabación se podría destruir, se podría perder para siempre, ¿sí? Pero mientras exista, existe, es una huella de los enunciados. Mejor dicho, es un enunciado en sí mismo, y como tal es una huella. Les voy a mostrar, para ejemplificar esto, voy a tratar de compartir pantalla. Espero que no se corte, porque hasta ahora no lo he hecho. A ver si podría llegar a compartir y ver si ustedes
de a poquito pueden llegar a ver, ¿no? Ahora me dice que está compartiendo la pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, sí, perfecto, lo podemos ver. Bueno, muchas gracias. Acá me comunica eso, digamos, el programa, ¿no? Este dibujo, que yo lo fui haciendo en clase, digamos, pero lo voy a repetir varias veces, después se lo voy a mandar también, ya que lo tienen. Acá fíjense cómo está el enunciado o enunciados, ¿no? En esta parte de acá, ¿sí? Enunciado o enunciados en plural, y afuera la enunciación. Y unas flechitas gruesas que indican que la enunciación, de alguna manera, produce enunciados. Es lo que venimos diciendo. Y después el enunciado o los enunciados tienen unas marcas que acá estamos poniendo como unas X, se puede poner de cualquier manera, ¿no? Son marcas que tienen unas flechas rojas para arriba. Y eso significa que estas marcas nos envían a la enunciación, nos muestran de alguna manera la enunciación perdida. Hasta acá, digamos, es lo que estamos viendo. Después, por supuesto, vamos a ver algunos otros aspectos que necesitan más desarrollo y que no están totalmente en estos artículos. Por ejemplo, la diferencia entre emisor y enunciador o entre receptor y enunciatario. Esto no está todavía, así que no lo vamos a ver. Pero sí que hay, por supuesto, un emisor real, un receptor real y después un eje, unas coordenadas, que son estas que están acá, ¿no? La estoy dibujando así a lo bruto, ¿no? Que sería persona, la P de persona, tiempo y espacio. Es decir, el contexto de enunciación se caracteriza por persona, tiempo y espacio. Simplificado, yo, ahora, aquí. ¿Sí? Yo soy, por supuesto, el hablante, que me apropio de la lengua, cuando, ahora, en ese momento, ¿sí? No mañana ni ayer, estoy hablando ahora. Siempre el tiempo de la anunciación es ahora, en este momento. Ya, hoy también se podría decir, pero hoy es muy amplio, porque hoy puede ser antes o después. Es ahora, en este momento. Y aquí es el lugar, en principio, en el cual está la persona que habla. ¿Sí? Que puede ser Una compartido. pregunta, profe. Sí, sí, cómo no. ¿Se podría decir que la enunciación se manifiesta a través de los enunciados y podemos como observarla, identificarla a través de los enunciados? Sí, perfectamente, tal cual. Muy bien Perfecto, dicho. gracias. Muy bien dicho. La enunciación se manifiesta a través de los enunciados. Siempre que hay enunciados es porque hubo una enunciación. Y siempre que hay una enunciación, deja enunciados. No puede no haber una u otra. Lo que pasa es que son, claro, dos cosas distintas, porque la enunciación es el contexto general, compuesto de persona, tiempo y espacio, y el enunciado es lo que se dice o también lo que se escribe. Puede ser, ¿no? También pueden ser otro tipo de enunciados, ya les dije varias veces que puede haber enunciados visuales o de otro tipo, pero estos son textos lingüísticos y no enfocan ese tema, entonces sería preferible no meterse en los enunciados visuales, ¿sí? Porque las marcas que están acá, digamos, las marcas X acá, en el caso de los enunciados van a ser simplemente palabras, los enunciados lingüísticos, que más adelante vamos a empezar un poquito a analizar, aunque no, por ahí no hacemos parte práctica en este cuatrimestre, pero por lo menos algunas partes sí tengo que enseñar, ¿sí? Aunque después no les haga analizar textos, pero algunas cosas tengo que enseñar. Estas marcas, entonces, ¿sí? Son, después vamos a llamarlas deícticos, pero hay otro tipo de marcas que están en el artículo de Benveniste, por eso vamos a volver a él. Pero digo, son marcas que son siempre palabras nada más. En el caso, si fueran enunciados de tipo visual, ¿sí? Habría otro tipo de marcas que no podemos entrar a ver ahora, ¿sí? Pero siempre estamos hablando de palabras orales, dichas en voz alta, o palabras escritas, que son más fáciles de analizar, porque al quedar escritas, bueno, están ahí, están a disposición, digamos, las tenemos a mano. En cambio, las orales, bueno, tendríamos que grabarlas, justamente como el caso de esta clase, que por suerte se puede grabar, ¿no?
Bueno, por ahora voy a dejar de compartir porque solamente es una introducción y después lo vamos a seguir compartiendo para seguir completando esto, ¿no? Justamente hay una distinción que hace Benveniste, que es al principio del artículo, que la verdad que puede resultar muy difícil, suele resultar muy difícil, pero no lo es tanto. Él habla de una diferencia entre el uso de la lengua y el uso de las formas de la lengua. Claro, dicho así es un poco abstracto, la verdad. Es como muy general y además como no lo explica demasiado. Pero se refiere a la introducción que yo hice antes. Una cosa es usar las formas de la lengua y otra cosa es usar la lengua. Usar las formas de la lengua tiene que ver con la gramática, con los signos, con las estructuras semiológicas básicas de la lengua, que son las que da Saussure, digamos, por decirlo así. Eso es usar las formas, ¿sí? Pero usar la lengua es usarla en concreto, ¿sí? Es usarla en la enunciación, es decir, es enunciar. Y enunciar implica utilizar la lengua, como dije varias veces, es decir, un hablante que utiliza la lengua. Cualquier hablante. En este momento soy yo, pero también cuando me hicieron la pregunta recién, correctamente, más que pregunta, digamos, una correcta afirmación, bueno, también ahí hubo un hablante que se apropió de la lengua, de la misma que estamos utilizando todos, para producir sus propios enunciados, ¿sí? Así que ese es el uso concreto de la lengua. Y ese uso concreto lo que produce es enunciado, repito. Veamos este ejemplo, a ver si lo pueden entender y resolver, porque es un ejemplo que no lo inventé yo, lo inventó un lingüista que se llama Ducrot, que es muy interesante para entender la diferencia entre enunciación y enunciado. Por ejemplo, yo me encuentro con alguien por la calle, no importa, y le digo, tu llamada de ayer me sorprendió, o me gustó, o me enojó, o me molestó, ¿no? Lo que acá importa no es el verbo, no es la sensación que le comunico, sino tu llamada de ayer. Esa expresión, tu llamada de ayer, me molestó, me sorprendió, me gustó, qué sé yo, ¿qué puede significar? En principio, dos cosas, o las dos o una de las dos, pero ¿qué podría significar? A ver, tiren cosas. Tu llamada de ayer, o tu audio, tu WhatsApp, lo que ustedes quieran, lo que sea más moderno, pero bueno, llamar todavía se puede llamar por teléfono, ¿no? Implica que el suceso es posterior a la llamada. No sé si es algo referido a eso lo que estás preguntando. No, 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 la llamada es de ayer, la llamada de Claro, ayer es por eso. anterior, no, la llamada es anterior. ¿Qué significa tu llamada de ayer? A eso voy. Y a alguien lo llamó, que esa persona lo llamó ayer, al Claro, hablante. claro, alguien me llamó ayer, perfecto. ¿Y qué más, qué otra cosa más significa? Porque ¿qué se hace en una llamada? Claro, que hablamos ayer. Claro, Hablamos como ayer, ¿y qué que lo ponen significaría como en hablar? tiempo y en espacio. Comunicarse. Hubo un enunciado ayer. ¿Y qué significa comunicarse? ¿Qué dos cosas significa comunicarse? Insisto, dos cosas. Alguien lo Ahora, dijo ahí en el chat, pero no lo quiero adelantar. ¿Qué significa enunciación comunicarse? ¿Qué hubo. significa tu llamada de ayer? Ayer, anoche. Anoche alguien me llamó. Bárbaro, me llamó, perfecto. ¿Y qué significa que me llamó? Hola, puede ser Yo que que sea atendí. que un enunciado que ahora cambió de vuelta, o sea, por lo que entendí como que cambia de vuelta de enunciado por el contexto, No, pero el no sé. contexto es anoche. El contexto Pero no se cambia. produjo una enunciación, Se produjo una enunciación, que ¿cuál sería? la llamada, la charla durante la llamada. No, no exactamente. Al revés. La charla durante la El hecho de llamada, encontrarse. la charla durante la llamada es otra cosa. Ok.
No, eso no significa que no hacía mucho, no. No, podría ser que estuviéramos enojados o no tenía que ver, no. No. Está el hecho de la llamada y la charla, ¿sí? ¿Qué son esas dos cosas? ¿Sí? El hecho de que Ah, me la llamó, enunciación del enunciado. ¿cómo? La enunciación del enunciado. Bueno, ¿cuál es la enunciación? O sea, el enunciado, la llamada y lo que se dijo sería el enunciado. Lo que se dijo es el enunciado. Perfecto. Lo que se dice es el enunciado. La llamada, no, bueno, sigue siendo ambigua. El hecho de que me llamara es la enunciación, ¿sí? Porque a lo que se dijo también es la llamada. Por eso si yo le digo, Claro. tu llamada de ayer me sorprendió, puede ser tanto el hecho de que me llamara como lo que me dijo. O ambas cosas, ¿sí? Pero están las dos pegadas, las dos cosas están. O sea, la llamada es un hecho que es la enunciación y que inevitablemente implica un enunciado, aunque sea hola, ¿sí? Aunque sea, si es por un celular, el icono donde aparece que me llamó. Es un enunciado. Pero bueno, no seamos tan sofisticados. Si me llamó, por lo menos me dijo hola. Capaz que cortó, que también es medio raro, ¿sí? Medio tóxico. Me llamó, ¿sí? El hecho de que me llamó es la enunciación. Lo que me haya dicho es el enunciado, ¿sí? Pongamos hola, pero después de hola por ahí me dijo otra cosa, qué sé yo, ¿cómo está? No sé, cualquier cosa, ¿sí? O si me insultó, bueno, me insultó, entonces me enojé, qué sé yo, cualquier cosa. Pero cuando yo le digo tu llamada de anoche, le estoy diciendo ambiguamente las dos cosas. El hecho de que me llamaras y lo que me dijiste en esa llamada. Si quiero ser más claro, le tengo que decir, bueno, el hecho de que me llamaste anoche me sorprendió. Y si no, le tengo que decir, lo que me dijiste anoche me sorprendió. Entonces eso es el enunciado, solamente. Pero si le digo, bueno, que me llamara justo vos anoche y justo anoche, eso es el enunciado, es enunciación. Es el hecho de la llamada. Pero pueden ser las dos cosas. Entonces por ahí no es que me equivoqué, sino que le estoy diciendo las dos cosas. Es decir, me sorprendió o me enojó que me hayas llamado, pero también lo que me dijiste. Las dos cosas pueden ser sorpresivas o no, etcétera. Pero quiero decir, si hay una cosa, hay la otra. Si me llamó, hubo un enunciado de parte de esa persona, por supuesto. Por ahí yo contesté o no contesté, ¿sí? Si me dijo hola, capaz que yo contesté hola, es otro enunciado. Todo forma parte de la enunciación, pero en todo caso hay un enunciado del uno y un enunciado del otro. Para Bakhtin recuerden que serían dos enunciados. Eso es otra cuestión. Pero acá lo que estoy acentuando es la diferencia entre enunciación y enunciado. El hecho, el acontecimiento de producción de enunciado, recuerden, enunciación termina en ción, ción, generalmente en castellano, remite a acción, ¿sí? Acción, enunciación, producción. Mientras que enunciado sería el acto, ¿sí? No coincide acá enunciado y acto, ¿sí? Enunciado, actuado, bueno, no coincide. Acto, producto, ¿sí? Eso es la diferencia que tienen que captar en este ejemplo muy útil de Ducrot. Pero bueno, es lo mismo que el ejemplo que estamos compartiendo. Lo que pasa es que al estar compartiéndolo, creo que es supuestamente más fácil. La enunciación es el contexto en el cual estamos todos y el enunciado es lo que yo estoy diciendo, ¿sí? O lo que ustedes puedan decir, digamos. Cuando yo les pregunto algo, ustedes contestan. Esos son enunciados, pero el contexto de enunciación es el mismo, con distintas personas que hablan, pero el mismo tiempo. Sí, la enunciación es la acción y el enunciado es el producto de esa acción. Producto, repito, lingüístico, por ahora, lingüístico, es decir, no vamos a tomar otro tipo de enunciado que por supuesto es lo mismo. Funciona igual esto para enunciados, supongamos, visuales, u otro tipo que uno pudiera analizar, pero que no es acostumbrado que lo hagamos acá. Acá tenemos solamente enunciados de tipo lingüístico.
Y en cuanto a qué caracteriza lo que llama justamente Benveniste el aparato formal de la enunciación, tiene que ver con un conjunto de formas que son especiales para la enunciación, para que se conecten el enunciado y la enunciación. ¿Sí? Que yo ahí ya marqué en el dibujito que les marqué recién. ¿Sí? Yo marqué ahí 3 ejemplos, que no son ejemplos en realidad, sino que son grandes categorías, ¿no? Yo, ahora, aquí. Digamos, Benveniste lo que habla es de los pronombres personales, ¿sí? Después esto lo vamos a estudiar, por supuesto, con mucho detalle. Van a tener que repasarlo también, si no tienen claro cuáles son los pronombres personales, cuáles son los pronombres demostrativos, los verbos, etc. Eso lo van a tener que repasar. Pero, digamos, los pronombres personales, como yo, como vos, o como ustedes, o como nosotros, ¿sí? Adquieren ese estatuto de marca en el enunciado que remite a la enunciación y son formas vacías, huecas, que se llenan en cada enunciación. Porque, ¿cuál es el significado fijo de yo? Yo es el que habla, es decir, la persona que está hablando. Pero claro, ese yo no significa siempre Pablo. En este momento está hablando Pablo, pero cuando ustedes hablan, pueden decir yo también. Y entonces la referencia cambia completamente. Yo me convierto, en todo caso, en vos o en tú, digamos, segunda persona, si se dirigen a mí, ¿sí? O si alguno de ustedes, o incluso yo, puedo decir nosotros también. Entonces, ¿qué sería nosotros? Bueno, después tenemos que analizarlo y verlo en castellano qué significa nosotros, porque no es fácil, tiene varias referencias nosotros, y también ustedes. Pero los pronombres, dice Benveniste, son fundamentales para distribuir las personas que intervienen en la enunciación y cuyas marcas quedan en el enunciado. Puede ser en la forma pronominal, después vamos a ver también en la forma verbal, porque los verbos en castellano también tienen la categoría de persona. Y de hecho, los pronombres personales en castellano no se usan demasiado. Se usan más los verbos, ¿sí? Porque si yo digo yo hablo, es una expresión bastante rara. En general se dice hablo, ¿sí? Hablo o estoy hablando, es decir, con verbos de primera persona. Pero si yo estoy hablando, Una consulta. sí, ¿Solamente vamos a ver los pronombres como palabras vacías o también vamos a ver verbos? todas las palabras, todo tipo de palabras. Ah, ok, ok, ok. Sí, recién Está bien. empezamos. Gracias. Profe, pero creo que la pregunta es para el parcial, o sea, ¿qué le prestamos más atención ahora? ¿Qué es lo que... Sí, A este artículo que referido, estamos viendo, digo, a lo que entra. a este artículo que estamos viendo, nada más, por ahora nada más. Todo, Estamos viendo un artículo que se O llama sea, el aparato. solamente pronombres en el examen. Entiendo que no lo hayan leído, no importa, hago la vista gorda, no lo leyeron. ¿cuál? El aparato formal de denunciación que yo dije ¿Cuál? que íbamos a ver hoy, eso es lo que tienen que leer, eso va al parcial, ¿sí? Lo que estoy explicando ahora. Pero después todo el Claro, sistema los de dos, pronombres, los dos. todo el sistema de verbos, todo el sistema de demostrativo, etcétera, todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Después del parcial. ¿Se entiende? Ok. Profe, Sí, escucho. Escucho. gracias, profe, dije. Bueno, listo entonces. Insisto entonces, lo que caracteriza los elementos que aparecen en el aparato formal de denunciación son en principio los pronombres, que Benveniste dice acá y en el otro artículo también, de la subjetividad en el lenguaje, dice también que todas las lenguas tienen algún elemento pronominal. Por supuesto, no todas como en castellano. Hay lenguas que tienen otro tipo de pronombres completamente distintos, que por supuesto no podemos ver, no podemos extendernos hasta ese punto, pero casi todas tienen alguna forma de referir
a las personas que intervienen en la comunicación. Y eso es una característica muy importante. Pero por supuesto en castellano lo es también. En castellano es lo que podemos conocer, digamos, no podemos conocer otras lenguas. Las lenguas que por ahí conocemos más, digamos, más habitualmente, como puede ser inglés, francés, italiano, qué sé yo. Alemán, bueno, depende cada uno de lo que haya estudiado quizás alguna vez. Todas son muy parecidas en cuanto a los pronombres, o bastante parecidas. Ahora, si estudiamos otras lenguas, por ejemplo, originarias, como el guaraní, o algunas lenguas centroamericanas, etcétera, bueno, tienen sistemas de pronombres muy distintos a los nuestros, muy distintos. Pero siempre hay algunas formas en que aparecen los pronombres. Puede haber lenguas que no tengan pronombre de primera persona, por ejemplo, para indicar el yo. Puede haber algunas que no tengan nosotros. Bueno, hay muchas variedades, no importa eso. Lo que importa es que siempre hay alguna forma de indicar las personas. Después habla de Benveniste de lo que llama índices de ostensión, que en realidad son los demostrativos, ¿no? Es decir, aquí, ahí, allí, este, ese, aquel, que son las formas de indicar el lugar, la cercanía o la lejanía del lugar de la enunciación, que como está en el cuadrito que mostré antes, el lugar de la enunciación es aquí, en este lugar. Pero por supuesto hay otros lugares, ¿no? En castellano podemos decir en tres formas, ¿no? En tres partes, aquí, ahí, allí, este, ese, aquel. También lo podemos decir de dos maneras, acá, allá. Es igual que en inglés. En inglés es here and there, solamente dos posibilidades. Ya lo habíamos visto incluso como ejemplo en Saussure. Pero también podemos ir aquí, ahí, allí, ¿no? Y este, ese, aquel. Y después vamos a ver, bueno, todas las formas en que se pueden marcar los lugares y los tiempos también. Los tiempos también de la enunciación, como marqué recién, ahora es el tiempo propio de la enunciación. Pero después di el ejemplo de anoche. Anoche o ayer. ¿Qué significa ayer? ¿Sí? El día anterior a hoy. Pero si yo me muevo en el espacio, también se mueve la referencia de ayer. Como por ejemplo mañana. ¿Mañana qué es? El miércoles, ¿no? Mañana es miércoles. Pero si yo mañana digo mañana, mañana es el jueves. Y si el jueves digo mañana, mañana es el viernes. Es decir, ¿cuál es el contenido de mañana? Es un contenido vacío. Es una referencia vacía o hueca. Se llena de contenido cada vez que alguien la pronuncia, porque va variando según el transcurso del tiempo. Anoche es la noche anterior, ¿sí? Pero claro, ahora va a haber otra anoche. Dentro de un rato ya es anoche, o ahora mismo es anoche con respecto a mañana. Mañana, si mañana digo anoche, va a ser ahora, justamente, más o menos el momento en el que estamos hablando, ¿sí? Si les mando el mail con la clase, que generalmente le pongo la fecha, pero en algunos casos le pongo clase de ayer, ¿sí? En un momento ponía clase de ayer y después dije, bueno, pero clase de ayer, justamente, ayer es, ¿qué es ayer? Ayer es, no sé, ayer es el día anterior, pero el día anterior ¿a qué? Entonces ahí, a partir de ahí empecé a poner la fecha, ¿sí? Para poner la fecha porque es más clara. Si digo 16 de mayo, hoy es 16, ¿no? Creo que sí. Sí, hoy es 16 de mayo, bueno, está bien, es otra cosa, es más claro. Ya después vamos a ver la diferencia que hay entre ayer y 16 de mayo. O en el caso nuestro sería 15 de mayo. Ayer es 15 de mayo. Hoy es 16 de mayo. Mañana es 17 de mayo. Después vamos a ver la diferencia que hay entre decir mañana y decir la fecha, ¿sí? Pero bueno, eso, ya, repito, más adelante, ¿sí? No se apresuren, esto es solamente teoría. Profe, ¿sería Sí, perdón, ¿sería la referencia absoluta a la fecha? la fecha es referencia absoluta, sí, sí, sí. Sí, Ok, se ve perfecto. que Y lo después, o leíste, sea, leíste o sí, recursaste. leí, Ah, perfecto. sufrí, no, leí, sufrí y vi los videos que ayudaron un montón. Ah, bueno, está bien, Pero te adelantaste un poquito. sí, pensé que había que hacerlo. No, 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 es Pero solamente un igual, artículo. sin los videos no entendí nada, ¿eh? Así que menos mal que están, porque el Bueno, texto pero de por sí lo vas yo a por lo tener que menos ver no hasta entendí.
lo vas a tener que ver hasta entender. Bárbaro. No, con los videos está, con los videos está. No, Yo le no, quería pero- hacer una pregunta, pero por ahí más adelante, ¿no? Sobre un ejemplo de esos videos, justamente porque hay una parte que no entendí con lo de los deícticos. claro, ¿cuál es el deíctico de los deícticos espaciales? ¿El Sí, dibujito? con el ejemplo de que da el profe de las indicaciones para llegar a la fotocopiadora y dice que son referencias personales del enunciador. Pero yo Sí. pensaba, digo, por ejemplo, él podría estar en su casa y al referirse a ese edificio dar exactamente las mismas indicaciones sin estar ahí. Igual para salir de ese edificio son las mismas indicaciones. Entonces, ¿sigue siendo un deíctico? No, eso hay que ver, entonces hay que ver cuál video, yo no me acuerdo bien, pero me acuerdo que son espectaculares, los hizo Guillermo Blanc, y en Sí, general están buenísimos. Aunque esté en su casa, digamos, la sí. izquierda o la derecha va a ser o contextual o contextual. Si es izquierda de él, es contextual. Si es izquierda del edificio, es contextual. Claro, sí, por supuesto. Ah, Si no depende eso del lugar mismo. de él, no es deíctico. Pero si depende del lugar donde esté él, es deíctico. Eso. Por eso hay varios videos y hay Claro, varias porque si yo variantes. leo, sí, si yo leo un texto que dice eso, sin que él aclare que él está dentro del edificio, yo no puedo saber si es un díptico o no. Ah, no, claro, no, no. A menos que sea, claro, listo. Sí, Eso. no, no, claro. Sin Gracias, saber profe. dónde está la persona, no. Porque el deíctico depende de la persona. Depende del lugar de la persona. Si él está dentro del edificio o fuera del Perfecto, edificio, gracias. eso importa para determinar si es deíctico o no. Claro, o si está en la casa, como dijiste Ya, antes. Sí, sí, claro. claro, Sí, eso. eso está de todas maneras, de alguna manera en esos videos. Realmente son muy, muy originales, por eso